Esta ponencia, como digo, lo que es ciencia de los materiales, que es uno de los pilares críticos para lo que es la economía circular. Y bueno, como ya tienen quizás más de un día oyendo hablar de economía circular, yo traje un caso en estudio de algo que hemos hecho en Venezuela. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, pues tiene que ver con lo que es vivir y prosperar dentro de un ambiente retador para cumplir con lo que es tener alimentos, energía, materiales y tratar de cumplir con todo el compromiso y la habilidad de todas nuestras necesidades en tratando de mantener los mismos recursos para las generaciones futuras, de una forma con equidad y dentro de un marco legal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, pues está enmarcado en tres aspectos importantes, como son la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Ellos están directamente relacionados y en este aspecto, todo lo que tiene que ver el desarrollo económico, el sistema económico, pues está directamente relacionado con lo que son las materias primas, sus fuentes, los productos que nosotros fabricamos y cómo los comercializamos. Todo lo que son el desarrollo tecnológico, si se lleva a cabo sin considerar el impacto que pudiese tener en el aspecto ambiental, en el aspecto social y en el aspecto económico, pues puede traer consecuencias no deseadas, como es la degradación del aire, del agua, la tierra, la pérdida de biodiversidad, lo que es pérdida de recursos y el incremento de lo que es la equidad social. Uno de los trabajos que me imagino que ya se debe haber mencionado más importantes con respecto a lo que es el desarrollo sostenible fue el reporte de la Comisión Brundtland en el año 87, en la cual se formula de forma bastante amplia lo que es el desarrollo sostenible y que simplemente es tratar de cumplir nuestros requerimientos en el presente sin comprometer la habilidad o los recursos de las generaciones futuras. Otro aspecto importante fue lo establecido por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, una coalición de más o menos 165 grandes compañías, y ellos establecen tres pilares para el desarrollo sostenible. Volvemos a caer en lo que es crecimiento económico, balance ecológico y progreso social. Todo esto suena muy bien hasta cuando uno empieza a preguntarse cuatro cosas importantes. Y estas son cómo podemos lograr ese desarrollo sustentable o sostenible, perdón. Cómo podemos medir ese progreso que vamos logrando y qué significaría esto desde el punto de vista de la práctica de ingeniería y cómo los materiales encajan en todo este proceso del desarrollo sostenible. Bueno, desde el punto de vista de esta ponencia, donde nos vamos a concentrar es en la práctica de ingeniería y lo que es la ciencia de los materiales y cómo los materiales encajan dentro de lo que es el desarrollo sostenible. Los materiales como tal tienen una larga historia y una excelente relación con el hombre desde la época de piedra, luego la edad de bronce, hierro, la edad oscura, ¿verdad? Hasta la época del Renacimiento y luego la época moderna hasta la edad de la computadora. Como podemos ver, hay una gran relación entre el hombre y la humanidad. El desarrollo de la humanidad muchas veces se ha medido por los materiales que se han utilizado, la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, los materiales compuestos y hoy en día estamos hablando de nanos y materiales funcionales. Entonces, los requerimientos humanos, así como en unión con los materiales, han llevado a los desarrollos tecnológicos. Si lo vemos ya en una escala de tiempo, pues primero nosotros utilizamos lo que eran los materiales naturales,
hasta más o menos hasta la edad de lo que llamamos la edad oscura, a partir de los 1500 y a partir de la época del Renacimiento, cuando ya empieza la época del hierro, el desarrollo de polímeros un poco más adelante, hacia los 1800, 1900. Luego la época del silicio, la época de los materiales compuestos, y hoy en día podemos hablar de lo que son los materiales funcionales y la época de los materiales moleculares. Es decir, la humanidad ha pasado de algo que llamamos los materiales que habíamos conseguido por casualidad, los materiales naturales, a ir hacia unos materiales optimizados, competitivos, hechos a la medida, y hoy en día estamos en lo que es la arquitectura de materiales multifuncionales o materiales bioinspirados. Hemos ido incrementando nuestro conocimiento y ampliando la gama de materiales. Si esto lo llevamos a un ejemplo de ya no solo el material, sino qué elementos lo conforman, aquí podemos ver directamente ya por materiales metálicos, materiales poliméricos, los materiales cerámicos y los materiales híbridos, que serían los compuestos, como a partir de 1900 hay una amplitud en el número de materiales que se han generado en cada uno de los renglones. Si nos vamos a ejemplos, en los últimos, la diferencia entre lo que ha pasado hace 100 años, o sea, hace 75 años, por ejemplo, la demanda de elementos para cada uno de estas aleaciones o dispositivos, por ejemplo, lo que era una aleación de hierro, pues simplemente hierro-carbono, aleaciones de aluminio, 3 elementos, los materiales magnéticos, bueno, hierro, níquel, silicio, y así en general tendríamos hace unos 75 años, pues los materiales estaban conformados por 2 o 3 elementos. Hoy en día, estas mismas aleaciones, pues ya ampliando el espectro de utilidad y la funcionalidad de los mismos, pues tenemos 3 elementos, 14, 15, 13, y así vemos cómo se ha ido incrementando el número de elementos que utilizamos para las aleaciones y los dispositivos. Ejemplos mucho más simpáticos de esto es, por ejemplo, el bombillo desarrollado por Thomas Edison, el cual con un filamento de tungsteno, pues está fabricado con unos 16 elementos, pero ya el tungsteno es un material que se considera en estado crítico por su disponibilidad o por la forma en cómo se consigue. Si pasamos de lo que es este bombillo a al desarrollado, lo que se llaman bombillos ahorradores, desarrollados en el 76, pues ya nos conseguimos que además de mantener el filamento de tungsteno, pues tiene 21 elementos, de los cuales ya 6 se encuentran en elementos en estado crítico. Un ejemplo quizás más conocido por hoy en día es el teléfono, y aquí vemos que un teléfono de los años 50 utilizaba unos 2 elementos, de los cuales ninguno estaba en etapa crítica. Hoy en día un móvil como el que nosotros utilizamos lleva 34 elementos, de los cuales 21 ya están en lo que se conoce como elementos críticos. Y desde el punto de vista de energía, pues para 1700 ya podríamos hablar de 5 elementos que pues se utilizaba para la generación de energía. Para 1800 estamos hablando de 10 elementos, 1900 llevamos como unos 20 elementos, y a partir de 2000 pues unos 42 elementos, donde estamos considerando lo que son paneles solares, energía nuclear, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva a un concepto que no es nuevo, pero que se llama criticidad, porque estamos hablando de materiales críticos
o elementos críticos. Y el concepto de criticidad fue desarrollado hace mucho tiempo, ya en el año 52, por la Comisión Paley. Y en ese momento se consideraron críticos algunos, se empezó a estudiar lo que eran los materiales críticos en función de las necesidades estratégicas del país o de las necesidades militares. Posteriormente, ya en los años 75 a los años 80, pues se empezaron a considerar los minerales no combustibles y ver cuál era el suministro a la comunidad europea en el 75 empezó a estudiar cuál era el suministro de las materias primas. Ya para los años 2000, pues se inician una serie de reuniones en lo que se llaman las reuniones de las materias de los minerales críticos. La Unión Europea a partir del 2008 genera lo que es la Comisión de las Materias Primas Críticas y a partir del 2011 se comienzan con las conferencias trilaterales donde participa la Unión Europea, Estados Unidos y Japón y se empiezan a realizar lo que son las reuniones para estudiar las materias primas críticas. La conferencia número 11 se llevó a cabo en junio del 2021 en Japón, con la participación no solo de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, sino que también participaron Australia y Canadá. Como vemos, el concepto de materiales críticos pues ha ido increciendo con con el tiempo. La iniciativa europea para las materias, primas, creada entre 2008 y 2011, pues estableció varios criterios como son garantizar la equidad y la sostenibilidad en el suministro de materias primas, fomentar el suministro sostenible dentro de la Unión Europea e impulsar la eficiencia de los recursos y el suministro de las materias primas secundarias a través del reciclaje. La metodología utilizada por la Comisión de las Materias Críticas de la Unión Europea consideró lo que es la importancia económica basada en lo que es la aplicación final de un dado material, su valor agregado, y a eso se le ajustó lo que era el índice de sustitución que establece cuáles serían los posibles sustitutos de una dada materia prima y su desempeño técnico y sus costos asociados. El otro aspecto a considerar es el riesgo de suministro, donde se toma en cuenta también lo que es la concentración de materias primas en un dado país, los posibles cuellos de botellas que se pueden generar dada la extracción o algún problema de gobernanza en un dado país, problemas de guerra, y uno de los puntos importantes que se establece en este riesgo de suministro es la sustitución por el reciclaje y la consideración de materias sustitutas durante ese reciclaje. Entonces, esta metodología permite establecer cuáles son el incremento de la criticidad que pudiese tener una dada materia prima. Esta comisión que ha venido trabajando desde el 2011, para esa fecha se evaluaron 41 materias primas. De esas 41 materias primas, pues 14 fueron consideradas críticas. Luego, para 2014, se evaluaron 54 materias, de las cuales 20 fueron consideradas críticas. En 2017 se evaluaron 78, para los 27, aquí vamos incrementando a 27 materias consideradas críticas. Para el 2020 se evaluaron 83 materias primas, de las cuales 30 fueron consideradas críticas. Como vemos, el número de materias primas consideradas críticas va también incrementándose.
Son los resultados del 2023 de la evaluación de criticidad para las materias primas. Todo lo que vemos en rojo son lo que se consideran materias primas críticas. Esto es para el año 2023, en el cual se aumentó de 30 a 34 el número de materias primas consideradas críticas. Es interesante ver el caso, por ejemplo, de cobre, que está aquí, porque lo que vemos en azul son materias primas no críticas, no están consideradas críticas, pero todas las que vemos en rojo, pues son consideradas críticas. Sin embargo, cobre y níquel, a pesar de no estar en un estado de criticidad, son consideradas materiales estratégicos. Y por eso, aunque no hay en este momento, no están en el rango de criticidad, pues se colocan en rojo. De las materias que están aquí, por supuesto, un alto porcentaje tiene que ver con materiales usados en la electrónica, lo que son las tierras raras pesadas, las tierras raras ligeras, y dentro del área del sector cerámica a considerar importante, pues están lo que llamamos el grafito natural, los feldespatos y la bauxita. Por lo menos estas tres cosas son materias primas a prestarle atención dentro del sector cerámica y cuáles pueden ser los posibles sustitutos de estas materias primas críticas. Entonces, los países que en este momento, esto es 2023, y sus niveles de gobernanza que concentran altas cantidades de materia prima, pues en primer lugar uno de los países de mayor concentración es China, como lo podemos ver aquí, que tiene el grafito natural, al menos de la parte de lo que interesa de la parte cerámica. Vemos que un alto porcentaje está aquí. Hay países que, por ejemplo, la Australia no genera mucho problema porque tiene un nivel de gobernanza bastante amplio, de forma que puede haber suministro más o menos seguro. Pero, por ejemplo, en lo que es cobalto, en lo que es la República Democrática del Congo, pues, y tantal, pues están bastante comprometidos aquí. En este sector, pues, tiene guerras y genera problemas, ¿no? De aquí que incluso la sociedad, estos son algunos de los sectores más importantes donde hay riesgo de suministro, ¿no? Lo que es la parte de batería, celdas de combustible, la parte eólica, motores, tracción, son los que mayor tienen en este momento tecnología y sectores que están afectados por este tipo de tecnología con algunos de las materias primas que están en riesgo. Incluso la Sociedad Química Europea pues establece que hay 90 elementos naturales que hacen casi todo. Entonces, la tabla periódica la han hecho prácticamente deformada. ¿Por qué? Porque sencillamente son la mayoría de los elementos que se están utilizando y, por supuesto, lo que está en rojo son los que están en un serio amenaza para los próximos 100 años. Nos vamos llevando por los colores, pues el color naranja, pues dependiendo del uso que se vaya a incrementar, puede representar una amenaza. Y los verdes, que es lo que está básicamente con mayor uso. Entonces, todo esto simplemente nos está llevando a concluir algo que creo que se ha venido asentando desde el punto mundial en la sociedad, que este incremento poblacional eh, nos ha llevado a un incremento en la producción de bienes y servicios y como tal, pues nos estamos comiendo el planeta y nos estamos llevando la producción de materias primas naturales no renovables. Eso nos plantea
que debemos ir hacia lo que es el desarrollo sostenible, volvemos a nuestra primera lámina, basada en tres aspectos importantes que deben considerarse, como es el aspecto económico, el aspecto ambiental y el aspecto social. La herramienta más conocida para lo que es el desarrollo sustentable es lo que es la economía circular. Pero cuando nosotros vemos la palabra economía circular y vemos esto que es el circulito, pues aquí hay unas palabritas como materia prima, diseño de productos, remanufactura, de residuos, materiales recuperados, materiales reciclados. Es decir, nosotros tenemos varias áreas donde los materiales y la ciencia de los materiales y la ingeniería y la práctica de la ingeniería está involucrada directamente en lo que es la economía circular. Es decir, esto como herramienta de lo que es el desarrollo sostenible está fuertemente ligado al conocimiento de la ciencia de los materiales y a la práctica de la ingeniería o la ingeniería de materiales. Por consiguiente, una forma de contribuir al desarrollo sostenible y a esa transición que buscamos en la economía circular es justamente ir a ese desarrollo a través de la ciencia de los materiales o la ingeniería de materiales. La ciencia de los materiales como tal, pues bueno, sabemos que está entre la física y la química, y cuando hablamos de la práctica de ingeniería, pues tenemos que tomar en cuenta todo lo que son las estructuras, la relación entre estructura, propiedades, procesamiento y desempeño. Uno de los puntos más críticos en todo lo que tiene que ver que enlaza ciencia de los materiales y el posible desempeño de ingeniería está en la caracterización de esos materiales. Desde ese punto de vista, en la Universidad Simón Bolívar nosotros hemos llevado a cabo algunas iniciativas, más de 150 proyectos que se han realizado en lo que es gestión y reutilización de residuos de diversa naturaleza. Esto es solamente en el área de ciencia de los materiales. La mayoría de ellos pues se han realizado en el área de polímeros. Sin embargo, la parte de cerámica tenemos un porcentaje más o menos decente de un 16%, ¿no? Los materiales cerámicos como tal, al igual que el otro grupo de materiales, pues ha tenido un incremento interesante en todo lo que es la parte tecnológica y todo lo que es cerámica avanzada. Entonces, los materiales que normalmente, cuando uno busca la palabra, las palabras como diseño de procesos verdes, sostenibilidad, materiales sostenibles, en Google, bueno, uno ve que hay una gran cantidad de documentos, como podemos ver en estas barras azul clara. Sin embargo, cuando uno usa esta misma palabra clave y le coloca la palabra cerámica, pues vemos que hay muy poca documentación, y es algo que nosotros debemos desde el punto de vista cerámico. Para poder avanzar, debemos ir documentando o avanzando en los estudios que involucren lo que es sostenibilidad, materiales sostenibles, diseño ecoamigable, con lo que son los materiales cerámicos. Algunos de los principales materiales cerámicos que han sido reportados, por supuesto que son los materiales de construcción, como lo son las baldosas, el concreto, los materiales geopoliméricos, los materiales refractarios y algunos sólidos porosos para diferentes aplicaciones, tanto para la parte térmica como para aspectos de catálisis, ¿no? Y algunos productos cementantes. Dentro de este grupo de materiales cerámicos, les voy a presentar un caso en estudio que tiene que ver con el área de los materiales refractarios. ¿Okay? Este fue un caso en estudio
que realizamos entre la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana, que es una universidad privada también de aquí de Caracas, y lo presentamos en el Congreso de Alafar del año 2016. Nosotros hicimos una síntesis y caracterización de aluminas de transición a partir de un material metálico, un residuo metálico. El objetivo principal de este estudio fue hacerlo hacia materiales monolíticos, que son materiales compuestos por un sistema enlazante, unos agregados gruesos y finos y un aditivo. En este caso, el material a desarrollar tenía que ver con el sistema enlazante, las alúminas de transición. Los sistemas enlazantes de los materiales monolíticos han tenido muchos desarrollos, algunos de ellos desde el punto de vista de materiales hidráulicos. Posteriormente se desarrollaron enlazantes a nivel químico, luego se hicieron materiales polimerizados con la resina fenólica, luego se hicieron materiales a partir de hidráulicos y coagulantes. Finalmente, las soluciones coagulantes a partir de sílica coloidal y alumina coloidal, y hoy en día se están haciendo materiales nano enlazados con carbón o nanoingeniería. La idea de este trabajo era apoyarse en un material alumina de transición para hacer un material con un enlazante hidráulico a nivel micro. Para hacer esto, bueno, también consideramos que el mapa de ruta en la investigación de los materiales refractarios, pues considera todo lo que tiene que ver nuevas alternativas de materia prima y aditivos y enlazantes. Entonces estaba dentro de los objetivos estratégicos de esto. Cada vez que se hace una síntesis química, hay que hacer un balance entre lo que son los reactivos analíticos, el costo de los reactivos analíticos y las materias primas naturales. Entonces, para poder lograr un reciclaje eficiente. Dentro de esto, pues aquí esto fue el nivel de reciclaje que teníamos para esa época, considerando que Japón, Sur Corea, perdón, estaba por el 59, Alemania, uno de los países con mayores niveles de reciclaje a nivel mundial, Alemania, Sur Corea, Austria, Eslovenia, viendo la posibilidad de reciclaje del material. El aluminio como tal, que fue el residuo que nosotros trabajamos, pues tiene un ciclo de reciclaje, una cadena de reciclaje que normalmente hay una separación de lo que es la aleación de aluminio, se hace un procesamiento, pero lo que quiero llamar la atención aquí es que esta cadena de reciclaje ampliamente conocida del aluminio está centrada en una etapa bastante consumidora de energía, como es la fusión, una nueva fusión del residuo para volver a conformar una aleación secundaria de aluminio. Entonces, esta cadena como tal está utilizando este sistema que es ampliamente conocido. En este trabajo nosotros lo que planteamos fue algo diferente, fue utilizar ese aluminio, desecho de aluminio, para llegar a unas aluminas de transición, con la idea de que estas aluminas de transición tuviesen un valor agregado superior a lo que son la alumina de transición, un valor agregado superior a lo que son los aleaciones secundarias de aluminio. Y esto con la idea de hacer un material más ecodiseño, mayor valor agregado, y tratar de lograr, en este caso, era un sistema enlazante para refractarios monolíticos. Para esto, nosotros caracterizamos nuestra materia prima por microscopía electrónica y EDS,
se hizo una síntesis del precursor, fue una síntesis química con una disolución de ácido clorhídrico, luego ajuste del pH para hacer una precipitación, esos precipitados se trataron y luego se hizo un doble lavado de ese precursor. Ese precursor fue caracterizado, se le hizo microscopía electrónica, difracción de rayos X, granulometría láser y se evaluó su desempeño térmico por DTA y ATG diferencial y termogravimétrico. Se hizo tratamiento térmico del precursor a 2 grados de temperatura, 350, 750, a diferentes tiempos. El producto de esto fue caracterizado por DRX y por difracción de rayos X y microscopía óptica de barrido. Finalmente se hizo una evaluación por por hidratación con agua destilada por 168 horas y una posterior evaluación de la morfología con la microscopía óptica. El precursor como tal nos dio, por supuesto, que mayoritariamente compuesto por aluminio y algo de cloruro producto de la síntesis y de la difracción de rayos X obtuvimos un 41% de bohemita y 55% de bayerita, que son unos monohidróxidos de aluminio. Algo del precursor, por supuesto, había ahí de amonio. Esta es la caracterización del precursor en microscopía electrónica de barrido y la caracterización del tamaño de partícula nos dio bimodal con 500 micrones y 68 micrones como tamaño medio de estas dos distribuciones. Luego lo que es la evolución térmica, pues fue evaluada la pérdida de agua, la descomposición del cloruro y la formación de la bayerita, la bohemita, la pérdida de agua libre y la del agua enlazada en los diferentes hidróxidos, ¿no? Esta es la evolución de la caracterización del precursor a diferentes temperaturas. Esto se hizo con Rydberg también, refinamiento Rydberg. Y bueno, aquí tenemos el precursor y aquí vemos cómo va la evolución de las diferentes alúminas de transición hasta llegar a bohemita y bayerita. ¿A qué estamos apuntando nosotros? Pues nosotros estamos apuntando a que la secuencia de transformación de lo que es bohemita y bayerita, pues nos llevara en este rango a lo que es una alumina Rho o una alumina gamma, que son aluminas de transición que pueden ser fácilmente hidratables y al ser fácilmente hidratables pudiesen constituir un nuevo tipo de enlazante en el material. ¿Ok? La caracterización térmica del producto nos dio bohemita, o sea, una bohemita remanente, nos dio alumina eta y nos dio alumina gamma y alumina teta en función del tratamiento a 350 o 750 grados centígrados. ¿Ok? Esta es la visualización de la microscopía después del proceso de hidratación a 350 grados centígrados y luego hidratada donde hubo un cambio morfológico cuando se hizo la hidratación a 168, indicándonos que la alumina de transición era potencialmente utilizable como enlazante para este tipo de material. Estas alúminas de transición, en este caso, fueron dirigidas, fueron consideradas para enlazantes de refractarios monolíticos. Sin embargo, las alúminas de transición son ampliamente utilizadas para catalizadores, para otro tipo de producto. Entonces, la idea de esto, de que vean este caso en estudio, esto es ya la evaluación final luego de la hidratación y cómo hay un cambio morfológico de las partículas producto de la hidratación. Entonces fue posible sintetizar estas aluminas de transición a partir de residuos de aluminio
con unas condiciones controladas eh, a través de una síntesis vía húmeda. Los materiales pueden ser potenciales candidatos para sistemas enlazantes y bueno, algunos estudios pudiesen requerir cierto ajuste de variables en la metodología si se quiere llegar hacia otro nivel de estudio con este residuo de aluminio. Entonces, este ejemplo, este trabajo logró un premio al tercer mejor trabajo en ese congreso y fue publicado en la Revista Internacional de Contaminación Ambiental en el año 2020. La idea de este caso en estudio es cómo un material metálico, residuo, pudiese, saliéndonos un poquito de la caja, de pensar nada más la fusión del metal, en poder lograr quizás aditivos que son importantes en la industria cerámica. En este caso estaba dirigida hacia la industria de los materiales refractarios. Entonces, las consideraciones para el reciclaje y el desarrollo sostenible, pues este punto importante es que requiere una solución sistemática y son aproximaciones interdisciplinarias. La caracterización exhaustiva de los materiales y la experticia en el área es importante. Las soluciones de reciclaje en general son diseñadas para cada proceso y esto es un traje hecho a la medida, dependiendo del tipo de residuo que tengamos. Eso nos representa un nuevo reto cada vez que vamos a trabajar en esto. Y por supuesto, hay que buscar el apoyo de nuevas herramientas en la parte de economía circular, como lo que son análisis ciclo de vida, huella de carbono, etcétera. Entonces, el caso en estudio que acabo de presentar es un caso de cradle to cradle, donde se intenta lograr que un residuo de un producto pueda servir de inicio para otro material de alto valor agregado. Esto me imagino que ya lo deben haber visto, pero es entrando dentro de lo que es la economía circular, pues la parte del flujo de los materiales desde el punto de vista tecnológico. Este es lo que llamamos el diagrama mariposa, donde debe haber un flujo continuo de materiales en la economía circular. Y, por supuesto, todo lo que es la tecnología de los materiales, pues el avance en las tecnologías de reciclaje, los nuevos materiales, los materiales mejorados y los materiales mejorados que se extraen, tanto como los diseños de ingeniería. Ambas cosas deben ir casadas una con la otra, ¿no? Deben ir muy bien enlazadas para que puedan contribuir a lo que es la economía circular de los materiales. Por lo tanto, el desarrollo sostenible, que tiene tres pilares, a su vez tiene dos bases importantes, como es la ciencia de los materiales y la ingeniería de los materiales o la práctica de la ingeniería para poder llegar a este proceso de economía circular. Espero que les haya gustado la ponencia. Gracias por su atención y estoy a la disposición para cualquier duda, consulta o pregunta. Muchas gracias a la profesora Delia Gutiérrez por su magnífica presentación. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Buenas tardes, profesora. Vamos a ver, me ha gustado mucho que al principio hablaba usted sobre todo de la economía circular, muy vinculada a la economía. Yo desde hace mucho tiempo, o sea, los que estamos aquí, pues probablemente a nivel de economía circular somos unos convencidos, pero nos encontramos con la tesitura, como usted bien ha puesto parte de la presentación, de las relaciones que tienen las zonas donde se intenta trabajar esta economía circular y el resto del mundo donde no se intenta trabajar de la misma manera. Hay alguna línea de pensamiento que nos lleva a cuidado con lo que estamos haciendo,
por el hecho de que la zona del mundo o las zonas del mundo donde realmente se trabaja este asunto, pues realmente no son a día de hoy las más bollantes económicamente frente al sudeste asiático, a China, a la posible crecimiento o no de Rusia, etcétera, ya no digo de África, con su proyección. ¿Vale? A partir de ahí, ¿cuál es su opinión en el hecho de que dentro del convencimiento de que la sostenibilidad es necesaria, puede que el empobrecimiento a medio y largo plazo de estas zonas del mundo más concienciadas frente a los no concienciados nos puede llegar a que no podamos alcanzarles en un momento dado? Bueno, Profundo, ¿no? sí, sí, casi suena filosófico y yo soy ingeniero, pero bueno, vamos a ver. Fíjate, yo estoy convencida, pero ya eso es un convencimiento personal y de trabajo, que sí, estamos incluso sectores, mi país es uno de los sectores menos favorecidos para tratar de hacer cosas en el área de reciclaje, sustitución, y hay otros sectores que, como vimos, por ejemplo, China tiene casi todas las materias primas, ¿cierto? África. Pero yo creo que a veces las neuronas pueden un poquito más que el dinero. ¿A qué me refiero? Yo le voy a poner, por ejemplo, sé que en Colombia se están haciendo estudios de subproductos alimenticios para la producción de feldespato. ¿Ok? ¿Cuáles son esos subproductos alimenticios? Plátano. China no, puede tener plátano, pero nosotros también. Entonces, a veces creo que tiene que salir de nosotros mismos, buscar ese camino. Y por eso, cuando yo doy estas charlas, lo que quiero significar es salirnos de la caja. Si yo veo una lata de aluminio, lo primero que veo es, lo voy a fundir. Es lo más fácil de hacer para reciclar. En este momento que nosotros lo planteamos, dijimos, ¿por qué no llevarlo a una lúmina? Que es un óxido. Vamos a salirnos de la caja y vamos a tratar de buscar la solución, que para mí, eso sí es un concepto personal, creo que mucho tiene que ver con soluciones locales de lo que ustedes tengan allí. Y por eso es importante que ustedes tengan el concepto y que ustedes se arriesguen a buscar esas soluciones. Yo soy una impulsora de soluciones porque creo que es la única forma de que todos lleguemos a tratar de tener ese desarrollo sostenible. No quizás ya para nosotros, sino para nuestros nietos o nuestros bisnietos, porque ya lo que nos comimos del planeta ya no los comimos. Me explico, no sé si te... Hay una parte del planeta que tiene recursos, que tiene poder, y hay otra parte del planeta que no la tiene, pero que tiene que buscar una manera de hacerlo sostenible. Sostenible hasta donde sea. Y la mejor forma, en mi manera de verlo, es buscando lo más posible soluciones locales y apoyándonos en el conocimiento de lo que podamos. Este ejemplo que yo les acabo de poner, como les digo, lo puede hacer cualquiera. Eso, o sea, el aluminio se bota en Europa en todas las esquinas. Se bota en bandejas de comida. Se bota en latas. Y lo que se hace es fundir para hacer nuevas aleaciones. Pero pudiesen hacer aluminas de transición, catalizadores. Entonces es ir un poquito más allá y yo estoy segura que todos ustedes tienen esa capacidad. Al menos yo así lo veo. Sí, no, en este caso, a nivel local, totalmente de acuerdo. La situación, por ejemplo, en Europa para los próximos años, si hablamos de sectores como la automoción, que está focalizando muchísimo en el vehículo eléctrico, que es un coste social y económico altísimo, con un impacto a nivel global
relativamente bajo comparativamente con todas las grandes zonas del mundo que no juegan a esto. Y entonces nos genera un conflicto que es la velocidad de crecimiento de ellos frente al nuestro, que lo ralentizamos, va a ser que seamos cada vez más pobres nosotros. Evidentemente, construcción social es otra cosa. Sí, sí, pero contra el volumen de población que tienen China e India, yo no puedo decir nada. En mi paisito tenemos 30 y se han ido 10. O sea, ¿qué te puedo? O sea, no hay forma, pues, o sea, es lo que hay. Lo que sí creo, perdona, no sé tu nombre. Yo soy Javier Vivas. Ok, Javier, mira, lo que sí creo es que eh, independientemente de lo que tú veas hacia afuera, tú tienes una zona que tú puedes trabajar, tú tienes una zona que tú puedes desarrollar y es lo que nosotros tratamos de hacer desde cada punto. Vuelvo a insistir. No te mortifiques, no te des mala vida, como decimos nosotros, pensando en qué va a pasar, vamos a ser cada vez más pobres. No, enfócate en que tú puedes lograr un cambio en tu alrededor, en tu comunidad, en Castellón, en donde sea, por ahí mismo, y eso de alguna forma va a ser algún cambio, aunque quizás yo soy quijotesca, pero es lo que podemos hacer. Es como, no podemos hacer más nada. Si alguien me dice que puedo cambiar el mundo de otra manera, yo lo único que sé hacer es investigar, trabajar, dar clases. O sea, no la puedo hacer de otra forma. Entonces, mi trabajo es motivar, mi trabajo es mostrarle ejemplos, decir, ver que ustedes todos tienen capacidad para cambiar. Me parece fabuloso que se haga esto. Hay mucha gente que no lo entiende. Hay gente que piensa que esto es bla, 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 que para qué vamos a hablar de esto. Sí, a alguien se le va a ocurrir, o sea, cómo manejar los efluentes de la fábrica, cómo cambiar un tipo de arcilla por otra, qué pasó con la arcilla de Ucrania en guerra. Hay cosas que tenemos que ir cambiando. Ahora estamos trabajando nosotros en Venezuela. O sea, yo voy todos los meses. Soy el director del Ah, proyecto bueno, sí, soy director del proyecto de la explotación minera en la región de Lara para arcillas silicoluminosas y que estamos ahora trabajando junto con Minas Lara, la responsable minero en aquella zona. Y yo el sábado estoy ahí en Caracas y bueno, voy a la zona esta. Entonces, por ejemplo, en Venezuela se está forzando mucho la máquina en conseguir nuevos orígenes para estas arcillas blancas y por eso, o sea, nuevos orígenes frente a lo que Ucrania pues ha sucedido, ¿no? fíjate que aquí siempre ha habido arcillas, siempre ha habido arcillas, no solamente en la zona de Lara, que creo que tienen una chica ahí que se llama Lara, muy amable, muy gentil. Eh, mm, pero en la zona de Guayana también tenemos ciertas arcillas muy buenos caolines. Y aquí hubo un intento de explotación de magnesita y de dolomita en la isla de Margarita, que nunca se pudo explotar por un problema familiar de herencia. Fue una cuestión familiar y no se explotó. Vino una compañía de Estados Unidos a montar la planta y no se pudo montar. Entonces, sí creo que hay que ir un pie adelante y otro, o sea, ir paso a paso en todo lo que es economía circular. Ustedes están buscando opciones y estoy a la orden aquí, Javier, cuando vengas. Yo estoy en Caracas, no estoy en Barquisimeto, pero Yo no sé si voy a Caracas el viernes a la Universidad Central de Venezuela. Trabajamos con mucha colaboración con el José Luis viernes, Abreu. Con José Luis Abreu. el viernes voy a estar en la Universidad Central porque voy a votar. Bueno, Sola. a ver si algún mes coincidimos, porque voy todos los meses. Ah, mira, pues estoy a la orden. Yo el viernes voy a la Universidad Simón Bolívar, que tengo que dar una charla a los chicos, y de ahí voy al mediodía a la Universidad Central.
Este, pues no sé, podemos ver si coincidimos. La universidad ese día va a estar llena de gente, mucha gente, porque pues vienen, la Universidad Central tiene más de 300 años, ya ha cumplido 300 años y tiene muchos egresados. Yo fui hace una semana y me tocó un señor que se graduó en el año 61, o sea que se podrán dar una idea. Hay gente de todas partes. Entonces, pero sí, sí creo, Javier, que es importante que busquen alternativas, alternativas a la parte arcillosa, a los materiales sílico-aluminosos, que es la parte fuerte. Sin embargo, si tú ves el estudio de la Unión Europea, los sílico-aluminosos por los momentos no están considerados críticos. Lo que está considerado crítico es el feldespato, la lúmina y el grafito, pero ustedes no usan grafito, ¿no? Tú estás en la parte de baldosas. Sí, 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 sí. No, no, Casi todos deben estar en la parte de baldosas, ¿cierto? sí, sí, sí. Sí. Pero hay varios ejemplos de baldosas, no lo puse, pero quería que viesen. Realmente con el ejemplo que les traigo, lo que quería que viesen es no vean las cosas en un solo sentido, o sea, simplemente sálganse de la caja y van a ver que pueden conseguir soluciones porque ustedes tienen esta capacidad, eso es seguro. Un placer escucharlo. ¿Sí? Un placer. Sí, ¿no? Bueno, estoy a la orden aquí y Robinson tiene mis coordenadas y cuando necesiten, pues estamos a la orden aquí en Ciencia de los Materiales. ¿Sí? Muchas gracias, doctora Delia. Si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada la sesión.